continuando con esta segunda parte, aprenderemos sobre un nuevo componente. En este caso va a ser sobre una placa de pruebas. Esta placa nos ayudará a nosotros a poder montar un circuito, no solamente uno directamente, sino poder montar muchos componentes. Así que vamos a comprender primero cómo es que funciona, para luego agregarlo en nuestro circuito electrónico. Bueno, pasaremos primero a detener la simulación, en el caso de que lo estén habilitando. Lo siguiente es que vamos a arrastrar a este componente llamado placa de pruebas. Para ello, en la parte derecha buscaremos el nombre placa de pruebas pequeña, y es este pequeño cuadrado que tenemos aquí, o rectángulo. Lo primero que debemos comprender de esta placa de pruebas es que internamente van a estar conectados. Los puntillos que están en el centro estarán conectados verticalmente. Si yo paso el mouse por encima de estos puntillos, puedo observar que este puntillo que está en la letra F será lo mismo que las demás que estoy seleccionando, porque internamente estarán conectados, lo que significa que si yo conecto por aquí un positivo, lo mismo será y le llegará la misma energía a toda esta fila o a todo este lado vertical que tengo aquí. Entonces, lo que está en el centro están unidos verticalmente. Tenemos dos separaciones, lo que está aquí en la parte superior y lo que encontramos aquí en la parte inferior. Ambos no estarán conectados, pero si yo quisiera hacer alguna conexión, podría ser este tipo de puente. A esto nosotros le denominamos puente, ya que estamos utilizando un cable para poder conectar la fila de abajo con la fila de arriba. Como recién estamos comprendiendo sobre el entorno de la electrónica, no haremos esto porque no será necesario. Ahora lo que haremos será comprender los puntillos que encontramos en los laterales. Como podemos observar en esta placa de pruebas, nos encontramos con los dos símbolos ya reconocidos, el positivo y el negativo. A diferencia de lo que encontramos en el centro, que estaban conectados verticalmente, lo que estará en los extremos estará conectado con el sentido contrario, lo que significará que estarán conectados horizontalmente. Es más, esta placa de pruebas se utiliza mucho cuando nosotros queremos hacer prototipos. Asimismo, los símbolos que tenemos aquí ya nos dirá para qué nos sirven estos dos laterales. Por un lado podemos conectar el pin positivo de una batería y por el otro lado podemos conectar el pin negativo de la dicha batería, porque toda esta fila que encontramos que está de manera horizontal van a ser el mismo. De esta manera también servirá para lo que está en la parte superior. Toda esta fila será positiva y toda la otra fila será negativa. Todos de manera horizontal, los laterales que encontramos en el lado de arriba y en el lado de abajo. Ahora sí podemos montar nuestro propio circuito. Para ello agregaremos una nueva batería para poder ver la diferencia con el otro. A esta batería que le hemos incorporado, como podemos observar, tiene justamente las entradas del positivo y negativo. Así que los uniremos de esta manera, porque yo sé que toda esta fila va a representar uno solo, lo que significa que toda mi placa, toda esta fila ahora será el positivo y toda la otra fila será el negativo. Recuerden siempre cambiar el color del cable, ya que es un factor importante. Lo siguiente que haremos será montar un mismo LED. En este caso vamos a escoger lo que es el LED y lo incorporaremos aquí en la parte superior. Recordar también que si nosotros le damos un clic en este LED, podemos modificar el color del LED. En este caso está con el color rojo, pero si nosotros le damos un clic en donde está el color rojo, podremos cambiar los colores que nos está representando. En este caso utilizar verde, amarillo, naranja, entre otros. Una vez obtenido el LED y posicionado en la placa de pruebas, lo siguiente que necesitamos es la resistencia. Recordemos que la resistencia será nuestro filtro para que así no se queme nuestro componente electrónico. Al haber yo conectado la resistencia, podrán observar que está en la misma fila que el LED. Eso significa que lo estoy conectando en la patita positiva. Y como yo sé que internamente estarán conectados toda esta columna, entonces está bien la conexión. Asimismo, estoy haciendo un puenteo y conectándolo también con la fila de abajo. Eso significa que toda esta fila será mi terminal 1 y toda la fila de arriba será la terminal 2. Dicho esto, vamos a conectarlo justamente
a la patita positiva. Como podemos observar, en vez de conectarlo mi resistencia directamente al positivo de mi batería, lo que nosotros hacemos es conectarlo a la placa de pruebas, porque habíamos dicho que toda esta fila ahora se ha convertido en el positivo. Así que yo puedo conectarlo aquí, lo puedo conectar aquí, o incluso lo puedo conectar aquí, porque sé que toda esa fila estarán unidas. Lo siguiente que haremos será con el negativo. Esta vez el negativo sí lo debemos tomar de la parte superior, porque no tenemos ninguna conexión aquí debajo con lo de arriba. Entonces tomaremos de aquí de la parte superior y conectaremos en la fila negativa. De esta manera tendremos ya las conexiones listas. Vamos a cambiar el color nuevamente. E iniciaremos la simulación. Como pueden observar, la conexión ha sido la misma. A diferencia de mi primera prueba que había realizado, este LED con mi resistencia es como si estuviera en el aire. Asimismo, lo hemos conectado directamente a una batería, y eso estaría mal, porque estaríamos independizando esta batería únicamente para este LED. En cambio ahora, al utilizar esta placa de pruebas, mi batería ya no dependerá solamente de un componente, sino yo puedo montar muchos componentes más y el funcionamiento será el mismo para todos. Cabe resaltar también que este cable que nosotros estamos conectando, por ejemplo yo puedo conectarle directamente hacia la resistencia. Pero recuerden que toda esta fila estará unida, así que no es muy necesario hacer eso. Yo lo puedo conectar a la primera entrada, a la segunda entrada o incluso a la tercera entrada, porque sé que toda esta columna estarán unidos. Otro detalle importante es que en el negativo yo no hice eso, porque en el negativo no hay ninguna conexión que me lleve directamente a la patita negativa. Es por ello que yo tuve que arrastrar un cable directamente y conectarlo recién a cualquiera de estos agujeros. De esa manera ya pude hacer mi circuito electrónico aplicando mi placa de pruebas. Lo siguiente que haremos será justamente un reto, el cual ustedes tendrán que hacer la simulación de encender otros 2 LEDs más. En este caso, pueden utilizar el mismo método. Simplemente faltará colocar una resistencia para cada LED y sus respectivas conexiones. Al hacer eso podrán justamente hacer que estos 3 LED se enciendan.